Ok, muy buenas tardes. Acá una vez más, un viernes más, agradeciéndoles su participación, su interés, su conexión, su deseo de ser parte de esta alternativa. Un día más, un viernes 28 de febrero, haciendo cierre del segundo mes del año. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que vayas a ver este programa. Vamos a iniciar con el mensajito que siempre Alternativas tiene para ustedes como audiencia, agradeciéndoles su participación. Vamos a compartir un pequeño video. Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Bueno, con este mensajito, que siempre es una reflexión para recordar que hay diferentes espacios de radio, de Facebook y de canales libres que quieren participar de estos temas que son de interés de la comunidad y como dice nuestro compañero y queridísimo Luis Ángel Salazar, conocido por todos los que lo queremos como Panga, dice que son espacios donde sí decimos la verdad. Y entonces yo voy a aprovechar para darle la bienvenida a pues un panel muy elegante de personas con mucho conocimiento y con opinión y con verdad en sus palabras. Y voy a presentarles al joven Sergio Ortiz Pérez, trabajador del ICE desde hace 23 años, administrador de negocios y presidente en ese momento del sindicato Ocotel. Muy bien, don Sergio, dos palabritas de hola. ¿Cómo está, Sergio? Todo bien, por dicha, el sindicato es Acotel, Acotel. y no, mucho gusto estar acá, junto a todos los compañeros y compañeras, don Jorge, don Luis Ángel, don Juan Cordero y Michelle también, un gusto y adelante, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Ok, vamos también a escuchar las palabras de presentación de don Jorge Coronado, sociólogo de la Universidad de Costa Rica, especialista en este caso de economía política, de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, Alemania, estudios en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Y en algún momento de la vida yo no sabía que eran ciencias políticas, pero bueno, hoy tengo un experto. Más bien, muchas gracias, don Jorge. Hola, Bienvenido. hola. Te recibimos también con tu presentación. Gracias, gracias. Y es un gusto y un honor estar nuevamente en el programa Alternativas, que se precia de ser una instancia que nos permite darle voz a los que no tenemos voz por la vía de los medios oficiales. Y un gusto compartir panel con dos entrañables amigos y compañeros como Sergio y Juan de Dios. Y un abrazo a la distancia, nuestro querido amigo Panga, mejor conocido como Luis Ángel. Muy bien. Ok, tenemos también a Juan de Dios Cordero Duarte, que también entonces le damos el espacio para que se pueda presentar. Muchas gracias, muy honrado de estar en el programa de ustedes. Primera vez, saludar a los compañeros también y a Panga, un gusto. Y también a las personas que nos están viendo y oyendo el programa, que es un programa bastante interesante, de mucha actualidad y que esperamos complacer a la audiencia y las expectativas que también tiene el programa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle el espacio a Luis Ángel para que entonces nos cuente quién es él, porque pareciera que, aunque sea una persona muy conocida, hay alguien que todavía no lo conoce hoy. Pero entonces, bueno, imagínate, lo vas ¿qué se llama? Sorprender hoy, don Panga. Cuéntanos un poco de usted. Bueno, ante todo, muchas gracias.
compañeros panelistas, muchas gracias, compañera Jenny, muchas gracias, Michelle, muchas gracias a la audiencia de Alternativas que tan generosamente nos presta atención todos los viernes a las 18 menos 6 UTC hora de Costa Rica. Suena muy pedante, pero como dice Jenny, de alguna manera ya tenemos 6 años con esto, estamos empezando el sexto año al aire y hemos logrado amistades por los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Entonces tenemos buenas amistades en Sudamérica, bueno, en fin, por los 4 puntos cardinales, como les dije. Entonces, muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias también a las emisoras que nos retransmiten, ¿verdad? Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, ¿verdad? Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Y después en 3 emisoras, 3 emisoras virtuales, 2 internacionales y una nacional. Y recordarles también que para mañana sábado, a partir de las 22 horas, 10 de la noche, por Radio Actual 107.1 FM, a las 22 o después del fútbol, ¿verdad? Porque la emisora es muy futbolera. Entonces, cuando termine el fútbol, ahí nos ponen, ¿verdad? Ahí como a las 10:30, una nota así como a las 11. Bueno, entonces ahí les esperamos también en una retransmisión del programa. Y el domingo amanecemos en el Facebook de Actual y en el Facebook de Alternativas y otras gentes que, repito, generosamente nos reproducen. Y hoy querría ser muy breve porque el tema es muy, muy, muy importante, pero solo quiero plantear un par de cositas. Primero, que por favor le ponga atención a todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Hoy hubo una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca y que supongo que ustedes dirán, bueno, ese Panga está loco. Tienen toda la razón. ¿Para qué mete esta situación acá? Pues resulta que tiene que ver tanto, tanto, tanto que posiblemente a partir de esta reunión se consolide más ese mundo multipolar que tanto en lo personal han sido, ¿verdad? Y hay una serie de situaciones ahí muy importantes que pasaron en la Casa Blanca hoy, ¿verdad? Y que por favor búsquenla. Obviamente, difícilmente va a ser tratado este tema en los noticieros nacionales tradicionales. Busquen en las redes, ¿verdad? Hay una serie de fuentes muy, muy, muy importantes en las redes que dan a conocer el hecho que está sucediendo allá. Lo que está pasando en África también, África se está liberando totalmente del yugo opresor, explotador, humillante de Europa, ¿verdad? Una Europa colonial que por cierto está en total decadencia. No me refiero al pueblo europeo, sino a las clases dominantes, ¿verdad? Esa mafia terrible que estaba ahí apoderada de Europa en los últimos tiempos, o más bien en los últimos siglos, ¿no? En Asia también están pasando cosas interesantísimas, en América Latina ni para qué, ¿verdad? En fin, el mundo está tremendamente interesante y en Costa Rica ni para qué, ¿verdad? Por eso nosotros les sugerimos muy respetuosamente convertirnos en un pueblo despierto, en un pueblo, y eso es muy importante, informado, en un pueblo unido, en un pueblo organizado, en un pueblo movilizado y en un pueblo empoderado y convertido en poder popular, ¿verdad? Necesitamos establecer en Costa Rica el poder popular. Suena como muy revolucionario y qué sé yo, pero resulta que sencillamente el poder popular es el pueblo que debemos ser, y con esto ya ahora sí voy terminando, lo que pide, lo que fomenta y pide y alienta, ¿verdad? El párrafo primero, otra vez Panga con el mismo cuento, ¿verdad? El párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política vigente, que entre otras cosas dice, el gobierno de la República es popular, participativo y lo ejercen el pueblo primero y 3 poderes. Ese pueblo que nos exige ser el párrafo, perdón, el artículo 9, ¿verdad?, de la Constitución Política, párrafo primero, es ese pueblo convertido en poder popular. Analítico, crítico, creativo, humanitarista, ecologista, empoderado, ¿verdad? Y capaz de ser protagónico, como debe ser en toda democracia, ¿verdad? Demos pueblo, kratos poder. Entonces convirtámonos en ese pueblo.
es el momento preciso para hacerlo, porque si no, no vamos a entender lo que está pasando. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno cambió el voto, ¿verdad?, en contra de Rusia, ¿verdad?, en Naciones Unidas en estos días, ¿verdad? ¿Qué pasó por ahí? Primero Rusia era la malvada, ¿verdad? Y ahora resulta que había que darle un voto de apoyo a Zelensky. No se lo dieron, ¿verdad?, Ucrania, sino que se quedaron en neutro, ¿verdad? Pero repito, el mundo está interesantísimo. Y recordemos que el lema nuestro es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, ¿verdad? Y entonces, y ahora me callo hasta las 8 de la noche. Muchas gracias y discúlpenme. Bien, y adelante. Bueno, interesante, porque realmente sí hay mucho movimiento, no solo como dice Panga, en el mundo. Mira, hoy hay una alineación planetaria, ¿sí sabían eso? Ay, Dios mío. Incluso ahí se están alineando, sí, bueno, dice lo que vi en la noticia de que hoy los chicos del Colegio Científico de la sede Occidente están, bueno, el Colegio Científico de San Ramón, es verdad, más bien, invitando a las personas a que vayan a ver la actividad en el cielo que se va a dar, y dice que son de los 7 planetas que están cerquitas, 5 se van a ver así sin equipo, y los otros 2 se requiere un poco de equipo para que se amplíe, digamos, no sé qué van a usar, cuál de las máquinas, pero interesante porque hoy literal es una alineación planetaria. Y literal el efecto de lo que estamos viendo en todo, o sea, todo se está alineando, están saliendo las cosas que tienen que salir, las mentiras, es muy interesante, hay como demasiada ¿verdad? Revolución de esa información. Así que hoy en este tema que nos convoca y que el título es el siguiente, posibles causas y consecuencias de la exclusión por parte del Poder Ejecutivo de proveedores chinos de 5G para Colby y el ICI. Ok, ¿qué significa que excluyamos a un proveedor? De ese tema nos vienen a conversar esos jóvenes expertos, esos señores que hoy nos complacen con el panel. Vamos entonces a escuchar, y como dijo Panga, nos ponemos en silencio para escuchar a don Jorge, que tiene la primera parte. Hasta por Muchísimas 30 gracias. minutos, Jorito. Ok, don Jorge, Sí, solo si vemos que hay alguna pregunta o alguien dice algo, le vamos a preguntar, pero por el momento estás con tus 30 minutos. perfecto, Listo. perfecto. Eni, ahí me mandad, me decís, Ajá, ok. porque yo tengo el vicio de los sociólogos y los economistas que hablamos mucho y los politólogos. Así que las tres cosas juntas son una bomba. Son Mm, mucho. sí, sí, Listo, más 30. Entonces yo le avisaría sí, sí. 30 minutos. Listo. Soy testigo de eso, soy testigo de eso. Sí, cierto. Sí. Bueno, a ver, yo había pensado esta intervención en enfocarme más en el aspecto globalizador del fenómeno de las telecomunicaciones y particularmente de la tecnología de la 5G. Y digo lo anterior porque teniendo aquí a Juan de Dios y a Sergio, dos especialistas en materia, trabajadores y ex trabajador uno y trabajador el otro del ICE, pues ellos nos van a poder con más propiedad comentar ya los aspectos más internos, ¿verdad? De lo que representan estos hechos. Yo empezaría señalando que, como lo decía Panga, hablando de la reunión hoy en Casa Blanca, a raíz de lo del conflicto, la guerra en Ucrania, de la OTAN contra Rusia, eh, este tema también tiene principalmente que ver esa dimensión geopolítica globalizante. Y empiezo a desentrañar por qué digo lo anterior. Y acá nos vamos a tener que tocar varias aristas, ¿verdad? No solo el 5G, sino también
lo que ha sido la política exterior costarricense y particularmente la política exterior de este gobierno. Y quisiera empezar por ahí como encuadre inicial. Ahora se viene hablando mucho de que Costa Rica con este voto de hace unos días en Naciones Unidas rompe con una tradición histórica de no alineamiento o de pacifismo. Y yo voy a ser muy tajante en esto y a decir que esa visión es falsa. Falsa por lo siguiente. Costa Rica históricamente en materia de política exterior se ha plegado a los intereses y a la política del imperio y del imperio estadounidense particularmente. Sean los gobiernos de liberación, sea el gobierno de la Unidad Social Cristiana, para empezar a hablar del viejo bipartidismo, independientemente de si estaban en la Casa Blanca demócratas o republicanos, siempre nos alineamos en materia de política exterior en todos los organismos internacionales y cuando fue la Guerra Fría, todavía ese alineamiento fue más profundo y permanente. Incluso cuando se le da el premio Nobel a Oscar Arias por el tema de la pacificación de la guerra en Nicaragua, que fue financiada por los Estados Unidos, cuando se empiezan a conocer los detalles, se da cuenta que Vinicio Cerezo, el presidente de Guatemala en ese momento, tuvo fuertes encontronazos con Oscar Arias, porque Oscar Arias quería hincar al Frente Sandinista en ese momento en el gobierno, en función de los intereses de los Estados Unidos. Y fue más bien Vinicio Cerezo el que permitió la salida negociada de esa guerra. Por supuesto, el Premio Nobel de la Paz es algo que responde a los intereses occidentales y ahí, bueno, el peón de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de otras fuerzas occidentales era Oscar Arias y se lo dieron a él. Digo lo anterior porque además en este tema del pacifismo, de cuando Costa Rica declaró la neutralidad en los 80s, también tuvimos la base militar en el Murciélago, que era de donde se nutrían las armas para la contrarrevolución nicaragüense. Y nosotros hablábamos de la neutralidad o cuando Abel Pacheco nos metió en la coalición de agresión y de destrucción en la guerra en Irak. O sea que hay una cantidad muy grande de hechos en política exterior que evidencia que la tan cacareada identidad nacional soberana, pacifista, no están las élites políticas de nuestro país representadas en Liberación, en la Unidad y en dos gobiernos en el PAC, siempre tuvo este alineamiento. Y bueno, ahora con la administración Trump, con la administración Chávez, mientras estuvo Biden, se alineó con la política de Biden, que en ese momento era enfrentar a, eh, a Rusia, blindarla, declarar que Rusia
era el agresor y que la víctima era Ucrania. Y entrado Trump, la política estadounidense varía y Chávez entonces cambia y ahora no hay tal agresor, no hay tal víctima y bueno, pero mientras los demócratas decían una cosa, Chávez repetía eso y cuando vienen los republicanos con Trump, Chávez ahora repite lo que los republicanos dicen. Esa política de sometimiento siempre ha existido. Ahora, que unos tengan un estilo menos rastrero que otros, en el caso de los gobernantes costarricenses, eso es casi un detalle de simbología, pero en el fondo marca lo mismo. Si vemos a Laura Chinchilla, a Miguel Ángel Rodríguez, cada vez que venía, fuese demócrata, fuese republicano, por supuesto, algunos tenían una tendencia mayor hacia un lado que otros. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque en materia de 5G y de toda esta nueva tecnología en telecomunicaciones, el alineamiento a los intereses del imperio se están y se vuelven a manifestar. Y se vuelven a manifestar ahora sí, eso sí, en un nuevo escenario. Y un poco al inicio, Panga lo señalaba. ¿Cuál es ese escenario? Ese escenario es que después de la caída de la Unión Soviética, esa guerra fría que fue la esencia de la política internacional, hemos tenido una unipolaridad dominante de los Estados Unidos con Japón, la Unión Europea, como dos súbditos que han caminado detrás del imperio. Y es un poco la hegemonía occidental. Esa hegemonía occidental viene después de la pandemia, antes, pero se agudiza con la pandemia, viene desquebrajándose fuertemente y en forma muy acelerada. Se desquebraja, ¿por qué? Porque los Estados Unidos, su economía empieza a flaquear a pesar de que tienen el control de la moneda mundial, que es el dólar, y cuando empiezan a irrumpir los países asiáticos, particularmente China, empiezan a irrumpir India, irrumpe los países africanos y van dándose cuenta que en este desquebrajamiento de Occidente un elemento central pasa porque el dólar deje de ser la moneda dominante y a partir de ahí surgen los BRICS con la unidad inicial de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hoy por hoy concentran la principal economía del mundo. O sea, el viejo occidente, que es Europa, Estados Unidos y en un tercer nivel Japón, hoy dejan de ser el motor de la economía mundial. Siguen teniendo un peso importante, lo siguen teniendo, pero la economía mundial está girando hacia otros aspectos. Y ese giro se da en
materias primas. Hoy lo que se conoce como tierras raras, donde está el litio y están otros minerales, que son la base para las nuevas tecnologías, para los smartphones, para las computadoras, para la inteligencia artificial, hasta para las criptomonedas, ¿verdad? El tener acceso a toda esa energía sustentada, mucho de ellos en materias primas. Y las reservas de esas materias primas no están ni en Estados Unidos, no están en Europa y no están en Japón. Están en África, están en Asia y están en América Latina. Entonces nos encontramos en un momento en que toda esa ruptura la vamos a tener en contradicciones muy fuertes. Y hoy lo vemos con la inteligencia artificial. Ya tuvimos hace unas semanas el choque donde ChatGPT, que se consideraba era la vanguardia de la inteligencia artificial, en cuestión de horas queda desplazada globalmente por una aplicación china y por una aplicación de científicos chinos menores de 40 años, o sea, con jóvenes chinos y jóvenes chinas también, no solo hombres. Ya no son blancos, hombres y adultos los que tienen el control del poder del avance tecnológico, sino que son chinitos, hindúes, latinos, hombres, mujeres, negritos, que rompe ese paradigma que Occidente nos ha querido imponer y nos ha impuesto a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial. Dicho todo lo anterior, y me disculpan que me haya extendido en este encuadre, es lo que hay que entender hoy de cuál es esta pugna de la tecnología 5G, en la que vamos muy rezagados, muy rezagados. Yo estuve hace 2 meses en China y en China ya no ves comunicación 4G, todo es 5G e incluso ya están hablando de 6G. China hoy es un factor fundamental de avance en esta tecnología, lo es la India, lo está empezando a hacer hoy Brasil también, un poco más rezagado, pero hoy tenemos a los BRICS ahí metidos. Y resulta que a mitad de la década de este siglo XXI, 2001, 2005, no recuerdo, los Estados Unidos y Europa, previendo todo esto, hicieron el Convenio de Budapest, con una historia que es la protección o de la ciberseguridad y de los datos personales. Pero está comprobado hoy que son las aplicaciones del grupo Meta, Facebook, Instagram, o de Elon Musk con lo que se llamaba Twitter, los que no respetan los datos personales. Meta fue hace muy poco, fue sancionada en Europa con Facebook por haber traspasado toda información personal a empresas privadas sin ningún control y respetando normativa europea interna. Entonces, lo que tenemos es efectivamente que hicieron ese convenio de Budapest, Europa y Estados Unidos, para meterse y dejar
empezar a aislar a China del desarrollo de los 5G. Y bueno, nosotros lo firmamos porque nosotros firmamos todo lo que Europa y Estados Unidos nos diga, y este gobierno de Chávez, cuando plantea la reglamentación por el MISID, plantea que los 5G, los oferentes a la tecnología 5G que quieran entrar a desarrollar esa tecnología en el mercado costarricense, tienen que ser originarias las empresas de los países suscriptores de ese convenio de Budapest. Uno podría decir inteligente la movida, sí, porque era la forma de empezar a dejar por fuera al principal operador de que es Huawei. En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Hay otros muchos operadores chinos, pero acá en Costa Rica tenemos Huawei. Y por supuesto, Don Jorge, Huawei, perdón, ¿nos puedes sí, recordar quiénes firmaron Budapest? Solo para recordar quiénes eran esos hay países. como 38 países, 60 Ah, ok, países. ok, ok. Sí, sí, Entre esos entonces no estaba. eh, no, no está China, sí, claro. no está China, no está China y, y es obvio que es efectivamente, es muy interesante porque previo a que Costa Rica sacara el tema del reglamento de Budapest, el reglamento con esta cláusula, estuvo de visita la generala Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, visitando oficialmente al gobierno costarricense. Y la generala Richardson estableció que el tema del 5G era un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. No se sabe en esas reuniones secretas si un condicionante obviamente es que no podía ser un operador chino. Posiblemente Juan de Dios y Sergio nos van a plantear con mucha justeza críticas que hay a la operación de Huawei cuando fue 3G y 4G. Es obvio, es una empresa privada, aunque esté controlada o que tiene eh, el resorte del Estado chino, pero independientemente de esos intríngulis, aquí lo que se está moviendo es que Estados Unidos vino a decirle a Costa Rica, ustedes en nuestro patio trasero, porque esa es la percepción, esa es la doctrina Monroe de los Estados Unidos con respecto a América Latina, ustedes no se tienen que meter, no pueden permitir que los chinos ingresen en el mercado. Entendamos que ahora hay una guerra comercial muy fuerte contra China por parte de la administración Trump. Ya lo vimos hace unos programas en alternativas, toda esta relación de China-Estados Unidos en materia económica y particularmente los Estados Unidos están en una política de que China no se meta en América Latina. Recordemos nada más que hoy las dos potencias económicas de la región, que es por un lado Brasil y por otro lado México y en tercer lugar Argentina, pero cada vez más en Brasil el principal socio comercial hoy no es Estados Unidos, es China. Argentina, el 35% de su comercio internacional lo tiene con China. Y esto es mayoritaria en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, donde China viene ganando terreno. Entonces, Estados Unidos está en una
en un combate fuertísimo con respecto a China para que China no logre posicionarse. Ahí vemos lo del canal de Panamá. China acaba de construir el megapuerto en Perú de Chancay. Está por construir el aeropuerto más grande en Centroamérica, en Nicaragua. Todo eso tiene que ver con esta pugna económica, geopolítica y de recomposición de los bloques. Panga nos hablaba de la multipolaridad. Bueno, como decía Gramsci, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer y en ese intríngulis pueden crecer todos los monstruos que uno se imagine. Así que hay que ver esta discusión de 5G y de lo que está pasando también como uno de los elementos centrales en esta variable geopolítica y en este nivel de mayor vinculación y del gobierno de Chávez. Ya lo vemos en política migratoria. Ahora hemos recibido casi 400 migrantes no latinoamericanos, asiáticos y africanos, eh, expulsados, rompiendo toda la normativa jurídica, porque asiáticos y africanos para ingresar a Costa Rica requieren visa. Ellos rompiendo todos esos estándares, pero por ese sentido de vasallaje que tiene esta administración, de entrega absoluta a la administración estadounidense, que reitero, no es nueva, así han sido todas las administraciones costarricenses, hoy se expresa duramente en materia de 5G e incluso planteándole a la administración Trump posiblemente que congele visas o que quite visas a aquellos funcionarios. Bueno, recordemos lo que dijo Marco Rubio. Nos sentimos en libertad de sancionar a cualquier funcionario costarricense que vaya en contra de nuestros intereses. Y lo están aplicando, lo están aplicando. Entonces, así que en esta dimensión geopolítica es que tenemos que ver este debate sobre 5G que tiene un impacto muy fuerte. A China no le hacen ni cosquillas esta bronca en Costa Rica. Es un mercado de 5 millones, muy chiquitillo frente a los 1.300 millones que es su propio mercado. Huawei no va a quebrar por esto y además el problema es que sí puede afectar a los consumidores costarricenses. Ya ahí Juan de Dios y Sergio nos van a decir si efectivamente esto es tan así, en términos de que la plataforma que hoy tiene el ICE, su base tecnológica es la base de Huawei, que era menos cara que la de comprar a otros oferentes coreanos o de otros lugares, incluso estadounidenses, pero bueno, así nos encontramos donde no priva, para ir cerrando, donde no priva por parte de estas decisiones del gobierno costarricense, no priva ni el interés nacional, no priva el interés de proteger a nuestra institución costarricense, el Instituto Costarricense de Electricidad, no priva el interés de darle mejores y más baratas opciones a los consumidores costarricenses para el 5G, sino lo que priva es la política de la administración Chávez del yes, sir, ¿verdad? Él viene del Banco Mundial, el principal entidad financiera estadounidense,
acostumbrado a decirle a los Estados Unidos, ustedes díganme qué es lo que hay que hacer y yo lo hago, y hoy es lo que está haciendo en materia de 5G, lamentablemente. Y Ujú. bueno, es el escenario en que nos encontramos. Así que lo dejo Sergio, acá. Sergio, mira, mencionaste la causa, que fue el convenio de Budapest, entonces, Eh, y el efecto más importante es económico, de acceso, entonces, para el costarricense, posterior a esa exclusión de los chinos. Podría ser, ya hay efectos, ¿verdad? El ICE, además, por otras acciones judiciales, no se ha visto en igualdad de condiciones frente a los operadores privados como Liberty y como Claro. Uno del señor Slim de México y otro Liberty que es o comprado por un fondo de inversión estadounidense, eh, y que hoy el ICE está viendo cómo enfrenta las consecuencias de todo esto, porque hay un elemento adicional, que todavía esto no está cerrado en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque recordemos, Costa Rica tiene firmado un tratado de libre comercio con China, y los tratados de libre comercio, el propósito era el libre tránsito y desregulación de las inversiones entre los capitales de los países suscriptores. Huawei ha planteado sobre el reglamento, pero posiblemente va a plantear otras cuestiones jurídicas sobre que afectan en el Tratado de Libre Comercio, donde el tema de las telecomunicaciones en ese TLC también está Ujú. incluido, así que tenemos para rato esta pugna, y lamentablemente las consecuencias las recibe el ICE. La pregunta Claro, es, claro. aparte de esto, un efecto subsidiario y de interés para la administración Chávez es afectar al ICE, posiblemente que sí, y que Claro. se vea en desventaja frente a los multinacionales como Ujú. Claro y Liberty. Ujú. Tener una justificación para, pues, decir que no dan que abasto, que les falta, que todo lo que sea. Escuchamos entonces de seguido a Sergio como persona representante de la institución, en este caso como del ICE, que nos cuente también en esos 30 minutos, Sergio. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias, don Jorge. Seguimos y después hacemos otra conversación. Bueno, ¿me escuchan bien? Primero, para cerciorarme, deme un segundo. Ya se está metiendo a la perrilla de afuera y hace mucha bulla. Bueno, eh, muy de acuerdo y muy interesante el planteamiento que hace de manera muy resumida don Jorge Coronado, que me imagino que hizo un gran esfuerzo por resumir tanto que pudo haber dicho de cada cosa, que la verdad es que lo admiro mucho. Y pues Jorge es un gran amigo con el que siempre es muy bonito sentarse a conversar con él, y más si es con una copita de vino. Ahí todavía rinde más la conversación. Pero vean, en este tema em, se combinan muchas cosas. Y yo lo he dicho a la gente que me pregunta cómo está el tema de 5G y cómo está el asunto en el ICE. Yo le digo, eso es como una ensalada rusa y una ensalada de frutas, toda en un mismo plato, y usted tiene que ver qué le gusta y qué no, y qué es bueno y qué no, y qué sabe rico y qué no sabe rico. El asunto es que este tema 5G viene a plantear por lo menos dos universos paralelos en la institución o en la realidad nacional. Lo que pasa a nivel de geopolítica, además, yo creo que son tres universos paralelos, definitivamente. A nivel geopolítico, ya lo explicó don Jorge, y ahí estamos sumamente claros. Y hay una lucha de grandes potencias mundiales para las cuales Costa Rica, en teoría, al ser tan pequeños, no significamos nada.
pero si vamos sumando países, más países, sí son victorias o son batallas ganadas que al final cada uno de los países como Estados Unidos o China lo puede ir sumando a sus ganancias, o a sus aliados, o a sus batallas ganadas, como lo dije a un inicio. Eso está ahí, ¿está bien? Ahora, tenemos otro universo paralelo que es el del gobierno y la relación con Estados Unidos. Esa supuesta relación de que Estados Unidos ve a Costa Rica como un aliado en la lucha al narcotráfico, eso es una pantalla. Estados Unidos sabe, y recientemente han existido noticias que las hemos visto, donde una persona de la parte militar dice que Costa Rica es una parte importante de todo ese comercio y trayecto por el cual pasa la droga hacia Estados Unidos. Eso quiere decir que Costa Rica es visto por Estados Unidos como parte de ese grupo de países que permiten el trasiego de droga. Ahora bien, la forma en que cambia Estados Unidos su parecer también hacia Costa Rica, diciendo que Costa Rica es un aliado, que está luchando contra el narcotráfico, etcétera, y que le dan un puente, el nombre del puente a la embajadora de Estados Unidos, le ponen el nombre del papá a ese puente de la embajadora. Todo eso es una pantalla para que se vea una buena relación, pero al fin y al cabo lo que está en medio es el 5G. Cuando Chávez cambia su posición y empieza a tirarle basura a los chinos, eh, es donde se empieza a dar ese cambio también de Estados Unidos hacia Costa Rica para verlo como un aliado en la lucha contra el narcotráfico, cuando todos sabemos que eso no es cierto y vemos en la calle cómo se incrementa la lucha por ese narcotráfico, y que estamos pagando todos los platos rotos, ¿verdad? Otra cosa importante es que, como lo dije yo en uno de los videos que hice recientemente, si Chávez tuviese una vocación sincera y un interés sincero desde el día número uno que aceptó la presidencia de la República en contra de China y a favor de Estados Unidos, entonces no hubiera sido financiado, no hubiera aceptado 150 millones de colones para su campaña de parte de un financista chino. Además de eso, Chávez no se hubiera reunido con empresarios chinos en eventos en los primeros 2 o 3 años casi de gobierno, donde dijo que el interés de él era hacer negocios con China y que los lazos de amistad que se incrementaran constantemente. Eso es hipócrita, obviamente. Chávez cambia de posición porque hay alguna presión de parte de Estados Unidos. Estados Unidos es el único que sabe qué cosa le conocerá a Chávez, pero todo eso es una situación definitivamente geopolítica, hipócrita, y ese es el segundo universo paralelo del cual yo comento para tratar de diseccionar esta ensalada y poder entenderla por partes. El tercer universo paralelo es lo que pasa a lo interno de la institución, y eso yo lo voy a decir siempre y lo voy a decir claramente, y no estoy a favor de ningún operador o de ninguna marca de equipos tecnológicos a lo interno del ICE. Yo estoy en pro de defender al ICE y jamás me voy a poner a favor de ningún operador de ninguna marca de tecnología. La relación ICE-Huawei para el ICE ha sido nefasta, y no estoy criticando los equipos ni estoy criticando la calidad de los equipos, sino que existen cerca de 9 expedientes en la fiscalía por situaciones de contrataciones anómalas de ICE con Huawei. Existen suficientes antecedentes a lo interno del ICE como para evidenciar que existe prueba suficiente como para poder inclusive decir que el ICE tiene pérdidas multimillonarias a causa de malas negociaciones que se hicieron con Huawei. Un ejemplo clarísimo de esas malas negociaciones es el negocio de televisión, por ejemplo, donde al año 2020, mediante una nota del gerente de telecomunicaciones de la fecha hacia la gerencia general, se evidenciaban pérdidas superiores a los 15.000 millones de colones, es decir, 26 millones de dólares y contando. Si vemos y lo podríamos exponer hacia el 2025, esas pérdidas son multimillonarias. Además, todos supimos de la fiesta que hizo Huawei específicamente para el ICE, donde se brincaron un montón de temas a nivel de contratación administrativa, de donde un evento como eso debió haber dado, y eso le generó un daño a la imagen del ICE grandísimo. Y ya por esas cosas, yo como ICE, ya hace rato hubiese vetado a Huawei como
oferente o como proveedor de estos equipos. Ese es otro universo paralelo donde yo digo que ahí se evidencia que el ICE no está en competencia realmente. El ICE no tiene las herramientas para estar compitiendo de tú a tú con empresas transnacionales. Y el ICE debería inclusive también, ya digamos de por sí, de todo lo que les he dicho de Huawei, el ICE también tiene que preocuparse porque sus redes y todos sus equipos que están atados hacia un proveedor no pasen de un porcentaje razonable de que un oferente se apodere de un porcentaje muy alto de esos equipos, porque eso a nivel internacional no es recomendable. Existen muchas recomendaciones, e inclusive de la propia UIT, que tiene protocolos, que tiene eh, también normas como la UITT X805, que establece principios de seguridad en redes, que recomienda la diversificación de los proveedores, la UITT Y3100. Existen directrices también de la Comisión Europea, como el 5G Toolbox de la Unión Europea, el reglamento de ciberseguridad de la UE, también la recomendación de la Agencia de Ciberseguridad también de Estados Unidos, normas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST. Todos son normas que lo que le dicen a cualquier operador es, usted debería razonablemente de diversificar los proveedores de sus equipos a lo interno de su red. ¿Y por qué es eso? Porque ninguna empresa es recomendable que tenga 100% de sus equipos de una sola marca, porque eso genera riesgo de dependencia o dependencia total. Tiene también que cuidar la interoperabilidad de los equipos para que haya una capacidad de soportar diferentes sistemas y trabajar juntos de manera efectiva. También existe un riesgo de seguridad y resiliencia, es decir, cuando usted diversifica a los proveedores de sus equipos, también está contribuyendo a la seguridad de su red y la resiliencia de la red en caso de ataques cibernéticos, como ya lo hemos hablado. Todo esto y más se recomienda a un operador como el ICE para que no tenga amarrada su red a un solo proveedor. Entonces, ese universo a lo interno de la institución, cuando se viene un instrumento geopolítico como el Convenio Budapest, como ya lo dijo Jorge Coronado, que se utiliza de una manera geopolítica como una estrategia de países afines a Estados Unidos, cuando se traduce a lo interno del ICE, lo que viene a hacer es un salvavidas para que el ICE ya no sea tan dependiente de Huawei, porque no es recomendable que sea dependiente, y pueda tener acceso a proveer sus servicios mediante equipos de otro proveedor, el que sea, y el que compita de manera honesta y que se gane por medio de un concurso transparente para que el ICE pueda adquirir esos equipos. Y en este caso el 5G es una oportunidad inmensa porque el 5G se puede implementar de dos formas, que es el non-standalone y el standalone. Si usted implementa el non-standalone, lo que hace es dar un 5G de mentiritas mientras tanto, mejora su red 4G y empieza a dar después, más adelante, todos los servicios de 5G. Pero al usted estar mejorando la red 4G, implementando el non-standalone, lo que está haciendo es que el ICE tiene que mejorar su red 4G y la red 4G que tiene el ICE es de Huawei. Entonces, ¿qué implica eso? Que tiene que seguirle comprando equipos a Huawei y seguir dependiendo de Huawei. Pero el ICE, ojo esto, y lo digo y lo recalco y lo repito, el ICE, antes de que existiera el convenio Budapest y que se sacaran eso de debajo de la manga, ya el ICE había decidido implementar 5G con stand-alone, es decir, una carretera completamente nueva sin necesidad de depender de la red 4G. Ya el ICE lo había decidido. No viene Alicia a tener que implementar o a decidir implementar 5G con el protocolo standalone solo porque se lo dijo el gobierno, solo porque se lo dijo Estados Unidos, solo porque se lo dijo el convenio de Budapest. No. El ICE ya lo había decidido y yo personalmente me reuní con el encargado del proyecto 5G, don Herbert Barnott, y le pregunté, ¿qué van a implementar? ¿Non standalone o standalone? Y me dijo, standalone. Después, a los meses, salió todo el asunto del decreto de 5G del gobierno, el convenio de Budapest, etc. Y otra cosa, el convenio de Budapest es una herramienta que se queda corta a nivel de ciberseguridad incluso. Y ahí ya yo no lo veo con ojos de geopolítica, sino que yo lo veo con ojos objetivos de que en el plano de todo lo que viene a significar el 5G, realidad aumentada, inteligencia artificial, Internet de las cosas, donde vamos a tener una dirección IP hasta para las tenis que vamos a andar y donde toda la información nuestra va a andar en todos los sistemas de redes de todo el mundo, se necesita sí o sí
convenios internacionales entre países para que se garantice que en caso de ciberataques que provengan del externo de cada país, exista colaboración entre todos los países para poder encontrar a los que están haciendo esos ciberataques. Entonces se ocupan instrumentos geopolíticos o políticos internacionales que permitan que haya colaboración entre los países. Entonces yo me pregunto, ¿por qué China no firmó el convenio de Budapest? ¿O por qué no se sienta a negociar con todos los países para asegurar que exista una transparencia entre todas las potencias mundiales, ya sea izquierda, derecha o centro, para que exista colaboración por si hay ciberataques? Entonces yo ahí me salgo un poquito de la geopolítica, tal vez peco un poquito de inocente, pero es que deberían existir esos instrumentos y el convenio de Budapest se queda corto más bien para ese tipo de intereses que tiene que tener cada país. Costa Rica es muy chiquitito, sí, pero tenemos que estar integrados a la comunidad internacional porque lo que se viene con 5G es grande, es inmenso. No nos estamos dando cuenta de lo que puede pasar. Incluso la virtualidad, la realidad aumentada y todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento que estamos hablando todos entre nosotros por medio de herramientas virtuales, donde pasamos la mayor cantidad del tiempo ahora, tiene que traducirse a que los derechos que yo tengo en mi vida real también se traduzcan a derechos virtuales, porque es ahí donde vamos a interactuar con las personas. En la virtualidad podemos sufrir acoso sexual, podemos sufrir acoso laboral y tiene que existir herramientas que sancionen ese tipo de cosas a nivel virtual. Entonces, todo lo que hacemos actualmente en la realidad nuestra, personal, física, tiene que traducirse a derechos y deberes en la virtualidad. Entonces, todo esto viene a establecer un panorama sumamente amplio y grande en el cual tenemos que tener seguridad como la tenemos en la calle, ciberseguridad a lo que es la parte virtual. Entonces, en eso yo resumo mi planteamiento, lo que he dicho de las pérdidas millonarias en el negocio de televisión con el ICE por una dación de pago que se dio inclusive que no tuvo que haberse dado con equipos de una red en la cual Huawei no estaba, se le aceptó una dación de pago por una multa que se le puso en la parte móvil, se le aceptaron equipos para que vinieran a la parte de televisión donde Huawei no estaba presente en ese negocio y una vez que se le aceptan estos equipos a Huawei y se meten en la parte de televisión, a partir de ahí empiezan a hacerse negocios que ahorita, como le dije, el año 2020, hace 5 años ya habían pérdidas por más de 26 millones de dólares. Entonces, ese es otro universo paralelo que al interno del ICE representa a Huawei. Y yo digo una cosa, Huawei tiene equipos buenos, su calidad es buena, el precio es bueno, y yo no veo ni me explico por qué una empresa como esta, sumamente competitiva, tuvo que haberse metido en este tipo de cosas a lo interno de la institución, que definitivamente son muy irregulares. No entiendo por qué se prestó para ese tipo de cosas. Y el asunto de la fiesta de Huawei, que todo el mundo se dio cuenta, en el cual hubieron sumamente cuestionables actividades nocturnas entre personeros del ICE y personeros de alta jerarquía de Huawei, eso es solamente un ejemplo de todo el montón de cosas que a nosotros como sindicatos se nos ha dicho de cómo Huawei ha transado acuerdos a lo interno de la institución, pero hasta en esa fiesta tuvimos las pruebas y lo que nos dijo fue de todo lo que no me dijeron anteriormente, probablemente fue cierto. Así, ahí lo dejo por aquello. Ok, muchísimas gracias a Sergio por su espacio, por compartir. Y vamos entonces con don Juan Carlos o con Juan Carlos Cordero. Juan de Dios Cordero. Juan, ay, Cordero de Dios Juan, para que no el se lo olvide. Cordero de Dios, sí. Ahora sí, cuéntenos cómo vamos a quitar esta Sí. situación. Cuénteme si necesita que le haga la proyección de las imágenes. Sí, tal vez me pone la imagen donde están todas las marcas. Ok, vamos a ver acá. Ujú, entonces acá. Ok, ¿en esta? En esta, sí. Sí. Ah, ok. Sí, sí, es que, bueno, yo he oído varios discursos y quiero hacer un encuadre primero antes de entrar en el tema, porque se han dicho varias falacias por la ministra y algunos otros actores de que Huawei es el 100% de todos ¿cómo se llama? Que maneja todo el 100% de los equipos en el ICE, y eso no es cierto. El ICE es un proveedor de servicios que es multivendor, o sea, ahí se ve, por ejemplo, ahí se ve la parte de acceso, se ve la parte de transporte, se ve la red móvil, ¿verdad? Ahora hay dos proveedores en la red móvil, uno que es Nokia y el otro que es Huawei, y entonces hay que desmitificar un poco
eso que es un caballito de batalla que han echado a andar para decir que todo se le ha cargado la plata a Huawei. Por ejemplo, en una comparecencia que hubo en la Asamblea Legislativa hace unos días, la diputada Guillén decía que a Cisco se le han incrementado las compras 1.248% más. Y es que tal vez hay una falta de entendimiento con respecto a la tecnología. Bueno, primero, para hacer el encuadre hay que decir que el ICE tiene una red internacional, tiene una red de transporte nacional, tiene una red móvil, tiene una red de internet, tiene una red fija, tiene un IDC y además de eso tiene plataformas. Hay unas plataformas que son de negocio y hay otras plataformas que son plataformas de servicios. Entonces, no es cierto que todo en el ICE sea Huawei. Entonces, por ejemplo, ahí se ve en la parte de transporte donde está ESI, donde está Cisco y donde está Huawei. Están compartiendo equipos y hay compras que se le han hecho a varios proveedores. Entonces ahí se aplica lo que estaba diciendo el compañero de que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Es cierto, pero también lo que no se dice en esta situación es que si cambiamos Huawei de proveedor en la red móvil, vamos a poner otro proveedor. O sea, que no es tan cierto de que quitando a Huawei vamos a tener un montón de proveedores brindando el servicio móvil. Eso no es cierto tampoco. Entonces, es como desmitificar los caballos de batalla que se han echado a andar a nivel nacional con respecto a eso. Y a mí no me importa que sea Huawei o sea quien sea. Digamos, yo no defiendo aquí a nadie. Lo que estoy diciendo es que lo más importante para el ICE en este momento son los clientes. Lo más importante, tal vez quitamos la lámina y vemos, quitamos la lámina, dejémosla compartir, que lo más importante para el ICE son los clientes. Y desdichadamente para algunos, los que no les gustan los equipos chinos, el ICE en el 2007 hizo un concurso abierto donde participaron varias empresas y Huawei ganó el concurso. A partir del 2009 ya se empiezan a vender los servicios, en el 2010 se sale en forma masiva y los clientes móviles, que son los que generan el 71% de los ingresos de la institución, están en esa red. Entonces, lo que tiene que hacer el ICE es cuidar a los clientes. Entonces, ahí es donde hay que pensar, o sea, lo que hay que pensar. Y lo que hay que pensar que el ICE tiene un ecosistema, que es como el organismo de un ser humano. En ese ecosistema, el ICE tiene la red de transporte y la red internacional. Y si ampliamos la capacidad de la red móvil, se tiene que ampliar la red de transporte y la red internacional, porque si no, una sería el cuello botella de la otra y los clientes se quejarían por el mal servicio. Yo fui el director de proyecto de la RAI en el año 2002, salimos con el cartel y en el 2005 implementamos el proyecto. Cuando iniciamos el proyecto, en el país la gente se comunicaba a través de módems que se instalaban en las computadoras y eran 9.600 baudios, ¿verdad? Cuando hicimos el proyecto de la RAI, se diseñó el proyecto de tal manera que a los clientes les pudiéramos brindar 1.5 megas. Hoy, 1.5 megas en la actualidad es ilógico. La gente está pidiendo 100 megas, 300 megas. Entonces, eso pasa igual que los teléfonos. Entonces, cuando el ICE compra cualquier plataforma, y por eso es que a Cisco, dice la diputada Guillén, que se le ha incrementado las compras en un 1.248%, es que cuando empezamos con 1.5 megas y que esa red invertimos 25 millones de dólares, después se actualizó esa red años después y se invirtieron 40 millones de dólares. Pero la red hay que verla como un elemento vivo.
un elemento vivo. Es como el celular que usted tiene en la mano, ¿verdad? Ese celular, cada cierto tiempo se le tienen que actualizar las aplicaciones. Y le dice, mire, tiene que actualizar la aplicación WhatsApp, tiene que actualizar TikTok, tiene que actualizar todo. Y llega el momento que algunos dicen obsolescencia programada, en donde su teléfono ya no puede, porque no tiene la capacidad de actualizar más porque las aplicaciones se hacen muy grandes o vienen aplicaciones más poderosas, más fuertes que requieren más hardware de su teléfono, que usted dice, bueno, ya este teléfono no me da, entonces tengo que comprarle más hardware. Entonces, dentro del sistema hay que entender que la red que se le compró a la empresa Huawei en el 2007 y que se implementó en el 2010, esa red va en el tiempo, va creciendo porque las demandas de los clientes van creciendo, no solo la demanda de los clientes, los servicios también van creciendo, se amplía la cartera de servicios y por lo tanto la institución tiene que hacerle upgrades. También las redes tienen fallas, igual que las personas o los teléfonos tienen una falla y cuando hay una falla hay que ir a buscar el reemplazo para eso. Entonces eso se ha venido dando, pero digamos como para hacer un encuadre, esa es la situación que tenemos. Entonces, al igual que un teléfono se tiene que actualizar, las redes de telecomunicaciones se tienen que actualizar. Y si la red móvil crece, la red de transporte tiene que crecer y la red internacional también tiene que crecer. Entonces, a todos los proveedores que estaban en esa lámina, hay que comprarles más equipo, porque no solo la red móvil, porque ¿qué hacemos ahora? Que la gente quiere cada vez más demanda de datos en su teléfono móvil. Y hay que ampliar la red de transporte, porque si no se amplía la red de transporte, se hace un cuello botella y acusan al proveedor de servicios de mala calidad de servicios. Entonces, lo que he hablado es que hay que desmontar ¿cómo se llama? Una narrativa que se ha puesto sobre el tapete, en primer lugar, que Huawei es el único proveedor. No es cierto. Todavía no he hablado de las plataformas de negocios. Las plataformas de negocios son las que sirven para provisionar los servicios. Es donde usted desarrolla los servicios. Y eso también lleva su tiempo. Esto lo voy diciendo porque después vamos a entrar a otra lámina donde quiero que la persona que nos está escuchando entienda toda la dinámica o todo un ecosistema de un sistema de telecomunicaciones. Entonces, no es que yo compro la red mañana y la pongo a trabajar y los servicios se venden solos. No, hay que hacer desarrollos en las plataformas de negocio para poder venderle el servicio al cliente, para poder venderle a los clientes los paquetes. Entonces, para eso se desarrollan reglas de negocios. Están las reglas de negocio comercial, están las reglas de negocio contables, porque también hay que programar en esos sistemas que cuando yo le vendo un servicio al cliente, esa plata va a entrar en tal lado, en tal código contable, ahí se va a ubicar. Y también cuando el cliente empieza a tener deudas, también todo eso lo manejan las plataformas de desarrollo del negocio. Y después hay otras plataformas que son las plataformas de desarrollo de los servicios, que son entonces se habla de BSS o OSS, ¿verdad? Entonces son plataformas donde se desarrollan los servicios, pero todo como un ecosistema, todo tiene que comunicarse y funcionar bien, ¿verdad? Todo se tiene que intercomunicar. Y esas plataformas no pertenecen a Huawei. Esas plataformas de los BSS no pertenecen a Huawei también. Entonces, hay que desmontar esa narrativa que se ha montado, porque esa narrativa, estamos hablando de las causas, es parte del montaje que se ha hecho para desacreditar, digamos, una red que tiene el ICE. Es que cuando se habla de Huawei, no se habla de un proveedor, se habla de los clientes. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene sobre los clientes? Bueno, es importante definir cuál es el impacto. Yo pertenezco a la Liga Cívica Nacional y ahí hemos discutido ampliamente este tema. ¿Cuál es el impacto? Resulta que el ICE está intervenido políticamente.
Entonces, quiere decir que desde el consejo directivo, el nombramiento de los gerentes y el nombramiento de algunos directores vienen desde el Poder Ejecutivo. De hecho, hay un proyecto de ley que está manejando la diputada Sofía Guillén, que es para despolitizar no solo la caja, sino las instituciones. ¿Por qué? Porque ese lineamiento, al final de cuentas, se convierte en una línea donde el presidente quiere algo y se ejecuta hasta hasta la última línea. Y entonces, bueno, ahí hay denuncias sobre el nombramiento de la nueva gerente que no cumple. La auditora dice que de los 19 requisitos que debía cumplir, solo uno cumple. Y todo eso afecta al sector de telecomunicaciones. Entonces, veamos cómo la marca Colby se ve afectada, en primer lugar, por una narrativa que lejos el presidente y lejos de algunas personas de fomentar la confiabilidad en una marca, en un servicio que tiene la institución, lo está perjudicando, ¿verdad? Y entonces vemos así que en los últimos 5 años, y hablo de los 5 últimos años porque no solo este gobierno, sino que en el gobierno anterior de Carlos Alvarado, no se hicieron inversiones en la red. Eso es como un carro. Usted tiene su carro, ¿verdad? Pero su carro, usted nada más le cambia el aceite, pero no le cambia la llanta, no las rota, no le cambia el líquido de frenos, ese carro en algún momento va a tener esos problemas. Entonces, lo único que se le ha hecho a la red, donde están los clientes, que son los que generan el 71% de los ingresos del sector de telecomunicaciones, ha sido como ese carro que solo se le ha cambiado el aceite y no se le han hecho otros arreglos más al vehículo. Se le ha hecho nada más lo necesario. Me acuerdo que en la administración de Cañas Cepeda, de Irene Cañas, que estuvo como presidente ejecutivo del ICE, se dejó de invertir en proyectos. Yo trabajé en la dirección de proyectos y se desarrollaron la cantidad mínima de proyectos que se tenían que desarrollar. No se desarrollaron los proyectos que se requerían. Y la inversión que se hizo en la red fue mínima. O sea, se dejaron de instalar torres celulares y el único compra que se le hizo a Huawei era porque ya los sistemas estaban a punto de colapsar. Eso es como cuando su teléfono ya no le cabe ninguna aplicación más y usted tiene que llevar su teléfono para que le hagan un overhaul, que es que le saquen algunas aplicaciones porque hay que meterle aplicaciones nuevas porque ya el teléfono suyo no le acepta ningún dato. Bueno, eso está pasando con la red. Había que renovar el licenciamiento, había que comprar repuestos, había que invertir en el hardware, porque el hardware también se va venciendo. Entonces, en esa administración que fue del 2018 al 2022, a la red se le hizo un tratamiento mínimo. De hecho, eso se refleja en las pérdidas, en los ingresos que tiene el sector. O sea, el sector de telecomunicaciones del año 2019, 2018 a la fecha, ha tenido pérdidas por el orden de los 35.000 millones de colones. El ICE ha perdido una participación de mercado del 43% que tenía en ese momento y ahora estamos como por el 29% de participación de mercado. Entonces, todo ese tipo de cosas, la falta de calidad que implica no invertir en la red, se está reflejando en los ingresos del ICE, en la participación del mercado. Y no solo eso, que también el ICE ha empezado a perder de su cartera de clientes muy especiales, por ejemplo, los clientes postpago. A diciembre del año pasado, el ICE perdió 12.000 clientes postpago. El ARPU, o sea, el ARPU es el ingreso promedio mensual de cada cliente postpago, anda por $35. Eso representa anualmente como $5 millones de pérdida. Pero todo eso es ocasionado por una injerencia política, porque desde el gobierno de Carlos Alvarado, que estaba Irene Cañas, se dijo no se invierta en la red. Y esa es una forma de ir atacando a una institución. Es una forma de mermarla, de quitarle
ingresos, de disminuirla. Y es que el problema es que el ICE está en un mercado de competencia abierto. Y entonces, después de que en el año 2018, 2019 éramos los líderes del mercado, hay que ver las estadísticas de la SUTEL. Ahora el ICE está en último lugar. Ya no es el primer proveedor en todas las estadísticas que sacaba la SUTEL, ya no es el principal proveedor. Entonces, todo esto no es de pensar que es un proveedor el causante, no, es que la institución y Colby la están dañando por decisiones políticas. O sea, decisiones políticas, empezando por un consejo directivo, empezando por gerentes y empezando por directores que se nombran para obedecer a los mandatos que el presidente Chávez quiere. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que después de que el presidente Chávez visita los Estados Unidos, viene ya con la directriz de que aquí hay que implementar una red específica, ¿verdad? Entonces, como lo dije anteriormente, implementar una nueva red no es reemplazar el proveedor único de servicios móviles por otro proveedor único. O sea, que dicen que competencia, que queremos competencia aquí con otros proveedores, es mentira. Es la peor mentira y es el montaje de la narrativa que han hecho para hacerle creer a los costarricenses que hay que cambiar y sacar a los chinos de eso. Y no estoy defendiendo a los chinos, estoy defendiendo la red que tiene el ICE, los clientes que tiene el ICE, porque el ICE no puede seguir perdiendo más clientes, más competitividad, no puede seguir perdiendo ingresos, no puede seguir perdiendo participación de mercado. Entonces, no es defender a los chinos. A mí que sean los chinos, que sean portugueses, que sean estadounidenses, me da igual. Lo que estoy aquí yo es defendiendo a los clientes, porque en el 2007 se hizo un concurso abierto donde participaron varios proveedores y ganaron. Y ganaba la empresa que ganó, no le pongamos nombre. Pero esa empresa es la que está soportando el 71% de los ingresos de telecomunicaciones, el 71% de los ingresos de Colby, ¿verdad? El otro 14% es Internet y el otro 4% que anda por ahí, eso, el 4, el 4 al 5% son los ingresos por la parte empresarial que tiene el sector de telecomunicaciones. Entonces, bueno, habiendo realizado ese análisis, para mí el convenio de Budapest, bueno, coronado, ¿cuánto dijo? Que son 60 países. En el mundo hay 200 y resto de países, no 60. La ONU reconoce solo 193, pero hay más de 203 países a nivel mundial. Entonces, que 60 países lo hayan firmado, y hay que hacer una diferencia entre cibercrimen y ciberseguridad. Esa diferencia hay que hacerla básicamente porque hay una organización adscrita a la UIT, que es la 3GPP, que se encarga de todo lo que es GSM, y esa organización, ese capítulo de la UIT, es la que se encarga de hacer toda la regulación en los servicios de GSM, en su momento para 2G, para 3G, para 4G y ahora para 5G, ¿verdad? Ella aplica toda la normativa y aplica toda la normativa para lo que es la ciberseguridad. O sea, todos los proveedores de la OIT, yo he estado en la OIT y ahí se reúnen todos los proveedores a nivel mundial. Bueno, ahora, antes éramos los proveedores, ahora ya son empresas, porque las empresas han comprado los servicios a nivel mundial. Y entonces, ahí se reúnen y ellos tienen que cumplir con la normativa que establece la 3GPP para la fabricación de sus equipos. Entonces, como decía anteriormente, la red es un ecosistema, que no solo la red móvil, pero entonces el ICE, que tiene la red internacional, la red de transporte,
y la red móvil se tiene que encargar de la seguridad de su propia red. Y así lo ha hecho durante muchos años. Y tiene una oficina donde detectan los ataques y a nivel de seguridad prevén que sus clientes, que son bancos, que son instituciones públicas, no vayan a ser atacadas. Pero también los clientes tienen que tener sus propios sistemas de seguridad. Así como usted debe tener un antivirus en su teléfono, en su computadora, las empresas deben de tener sus propios sistemas de seguridad, deben tener sus propios sistemas de respaldo. Cuando atacaron a la caja, ¿qué pasó? Que la caja tenía débiles sistemas de protección y seguridad de sus datos. Pero eso no fue responsabilidad del ICE, porque el ICE sí garantizó la seguridad en la red de transporte, en la red internacional y en la conectividad hasta la caja. Pero si la caja tiene vulnerabilidades a nivel de empresa, eso ya es un problema de la caja y no del ICE. Entonces, ese es el tercer discurso de la narrativa que han montado para decir que entonces hay que implementar un convenio de Budapest que es sobre el cibercrimen. ¿Qué es el cibercrimen? El cibercrimen es el delito que cometen gente para robar datos, para hacer phishing, para hacer un montón de cosas, estafar a la gente a través de los sistemas digitales o de infocomunicaciones que hay. Entonces, el cibercrimen se dedica a eso. ¿Y eso de quién es responsabilidad del cibercrimen? Más que todo, de la policía, de la interconexión que pueda hacer la Policía Nacional con Policía Internacional. Y también ahí apoyan en ese asunto los operadores de telecomunicaciones. Pero ahí sabiendo que el operador de telecomunicaciones tiene que tener su propia seguridad en la red y los clientes, las instituciones tienen que tener su propia seguridad en la red, tienen que tener duplicación de sus datos porque si los atacan y le roban sus datos, tener un respaldo para poder restaurar y restablecer no solo los datos, los servicios también que tienen ellos. Entonces, eso ha sido una falencia que ha habido en este país, en Costa Rica, porque eso no se ha dado en forma homogénea en todas las instituciones. Y hay instituciones que no tienen presupuesto para invertir en seguridad en sus propios sistemas, ¿verdad? Entonces, eso lo hablo como encuadre de la situación, porque al final de cuentas hay toda una narrativa que se ha montado para decir los chinos no entran. Y entonces, bueno, Jorge Coronado decía una cosa, hablaba de la geopolítica mundial, donde ahora está cambiando el orden mundial y entonces ya se habla nada más de China, Rusia y Estados Unidos y están dejando a la Unión Europea por fuera. Pero hay que decir que los chinos están superando por creces a los Estados Unidos, un Estados Unidos que está en default económico, que el mismo Trump lo publicó en sus redes, es la peor inflación de los últimos tiempos que está sufriendo. Y cuando hablo de default, para que el público nos entienda, es cuando un país sus ingresos no le alcanza para pagar su deuda. Y así está Estados Unidos. Entonces, en esa situación está Estados Unidos y los chinos con la billetera llena, ¿verdad? Los chinos tienen la billetera llena en este momento, pero no solo a nivel económico, también Google desarrolló una computadora cuántica. Los chinos acaban de desarrollar una computadora cuántica que es 10 veces más veloz que la que desarrolló Google. Y Coronado habló de OpenAI, de la inteligencia artificial. Y los chinos desarrollaron DeepSeek, que les costó 5,6 millones de dólares. ¿Y cuánto cuestan? Y es de código abierto. No cobran por el licenciamiento. Y Estados Unidos desarrolla su inteligencia artificial, ¿verdad? Con ChatGPT.
pero sí cobra licenciamiento, los chinos no. ¿Y cuánto invirtieron en ChatGPT? No invirtieron 5,6 millones de dólares, invirtieron más de 1.000 millones de dólares. Y ahí están los europeos viendo a ver cómo agarran financiamiento para desarrollar su propia inteligencia artificial y están pidiendo 600 millones de dólares de financiamiento para poderlo desarrollar. Entonces se ha dado una competencia, pero en este aspecto sí hay que hablar. ¿Qué es lo que necesita Costa Rica? Un concurso abierto donde participe cualquiera y el ICE pueda optar por la mejor tecnología y el mejor precio para ofrecer un servicio que sea competitivo para sus clientes. Nuestro país es muy sensible al precio. Ok, nuestro país es muy sensible al precio. Está la competencia que es Claro y Liberty. Ya están desarrollando 5G. ¿Y con qué lo están haciendo? Con las plataformas que tienen de Huawei. Los dos con la plataforma de Huawei. Y el ICE piensa comprar una nueva infraestructura que es 934% más cara que si nosotros hacemos una migración natural que es de 4G a 5G en NSA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder los clientes por precio. Se van a quedar, porque muy bonito la programación en la robótica, muy bonito, qué sé yo, el Internet de las cosas, pero ya está en el mercado, ¿no? Y cuando cambiemos de plataforma a otra nueva plataforma, esa plataforma va a llevar 3 años, 2 años a 3 años para implementarse. Entonces, nuestros clientes en el ICE, que ya hemos perdido bastantes clientes, van a esperarse a que instalemos una nueva plataforma en el ICE. Bueno, pensemos en el cliente, pensemos en el ICE, porque el presidente Chávez se va en 1 año y nos va a dejar un ICE destruido, un ICE sin clientes. Entonces, no hablemos aquí de que SA, NSA, no, pensemos en qué es lo mejor para la institución y qué es lo mejor para sostener su base de clientes y sus ingresos, porque si perdemos los clientes, en administración de negocios se dice que recuperar un cliente que se pierde hay que invertir de 7 a 10 veces más para que ese cliente poderlo recuperar. Entonces, mantengamos la base de clientes, y no los perdamos, porque si perdemos a nuestros clientes por una mala decisión tecnológica o para hacerle caso a una decisión geopolítica, nos vamos a quedar sin ICE, nos vamos a quedar sin Colby. Y también el presidente Chávez, cuando fue ministro de Hacienda, dijo que quería vender Colby. ¿No será esto una estrategia para debilitar Colby y después que el presidente lo pueda vender a alguno de sus financistas de campaña para que lo compren? ¿En cuántas monedas le dieron a Pilatos? Bueno, en eso. 30 monedas de plata. Bueno, entonces, que no vaya a ser que le den 30 monedas de plata por el ICE. Entonces, bueno, lo dejo ahí Claro. y puedo seguir complementando un poquito más. Gracias, sí, excelente, muchísimas gracias. Tengo la participación en un mensaje de texto de Mainier Antonio Barbosa, nos escribe en el Facebook y dice, la confrontación actual es Imperio Occidente versus China y sus socios BRICS. El unilaterismo de Occidente contra el multipolarismo del grupo BRICS y otras naciones. Su idea es una reconstrucción de la Guerra Fría, ahora con China, que tiene 2 componentes claves: guerra comercial tecnológica con el impulso de la robótica y una guerra por la seguridad alimentaria. En el centro del análisis, el asunto es el poder político y económico dialécticamente unido, cuyo destino es como un siamés. El otro problema es el desplazamiento del capital productivo por el capital financiero, con el agravante para los segundos de una acumulación dineraria en las nubes electrónicas, literalmente sin respaldo más que el petróleo futuro, especulativo y además imaginario, con una fuente productiva de bienes y de servicios y un respaldo real en sus monedas. Caso de China versus BRICS, creo que estoy bien.
Se debe hacer Exactamente. entonces el movimiento popular para enfrentar esta realidad. ¿Alguien de ustedes se quiere referir al comentario de don Maimier? Más bien, perdón, que meta la pata. ¿Sí? Ya estamos con el tiempo tocándonos los talones. Estamos a... No, no, sí Entonces, tenemos tiempito. entonces yo preferiría Ok. que le demos 5 minutos a cada uno de los participantes, ¿verdad? Y ahí se puede referir a lo que Maynard diga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cinco Oh, minutos a cada muy uno de los bien, participantes para que haga su muy intervención bien. en el mismo orden, ¿verdad? Empezando con don Jorge, luego el compañero. Ok, Don Jorge, adelante, 5 minutos. bueno, voy a aprovechar mis 5 minutos. No, queda claro después de este intercambio que hemos tenido, que aquí se están revolviendo dos cosas muy graves para deterioro del ICE. Las ínfulas y alineamientos geopolíticos al lado del imperio por parte del presidente y ustedes y, No, y todas esas cosas oscuras que los sindicatos del ICE han denunciado durante muchos años, que surgen de negocios tan productivos, ¿verdad? Como es telecomunicaciones y electricidad, que da para hablar mucho. Pero veamos solo un dato. Ahora estaba revisando el famoso convenio de Budapest. Está integrado por los 27 países de Europa, más Estados Unidos, más Japón, más Canadá, más Israel, de no grata decencia, y Australia. Esos son los grandes. Y después hay 8 países de América Latina, 4 de África y 2 de Asia. ¿Es realmente ese un instrumento para garantizar la ciberseguridad mundial? Obviamente que no. Es con otra intencionalidad. Y doy un dato más. En la cumbre de diciembre del año pasado, en noviembre, en San Petersburgo de los BRICS, China planteó crear un grupo de trabajo para avanzar en un memorándum de entendimiento a lo interno de los BRICS sobre ciberseguridad. Y además, en esta cumbre de este año, que va a ser en julio en Brasilia, porque la presidencia este año de los BRICS las tiene Brasil, se va a ver el avance de ese grupo de trabajo sobre ese memorándum de ciberseguridad. Y recordemos, los BRICS son 11 miembros plenos y 9 países asociados a partir del 1 de enero, pero representan el 51% de la población mundial y el 40% de la economía mundial. O sea, hoy superan por mucho al G7, que eran el viejo motor de la economía mundial, y lamentablemente este gobierno nos está metiendo al ICE en esta vorágine, donde vamos, como decía Sergio y como decía Juan de Dios, vamos a salir perdiendo la mayoría de los consumidores que estamos con la marca Colby, pero además es golpear nuestra principal institución de electricidad y telecomunicaciones. Recordemos que hoy están viendo en la Asamblea Legislativa un falso proyecto de armonización eléctrica que es de privatización, impulsado por Liberación Nacional, por la Unidad Social Cristiana, y ahí sí, con el apoyo del gobierno actual. Ahí todos son hermanitos cuando se trata de vender nuestros activos estatales. O sea que lo que empezaron con el Tratado de Libre Comercio, con la telefonía celular, ahora quieren avanzarlo con la 5G y por otro lado, con la privatización del sector eléctrico. Es desmantelar a nuestra institución.
Y lamentablemente entran los gobiernos de turno por medio de las presidencias ejecutivas y de los consejos de administración de las instituciones a impulsar estas estratagemas. Así que ese es el escenario que tenemos. No es una pugna de que esto o aquello de los chinos o lo que sea. Hay que transparentar. Yo coincido con Sergio totalmente. Hay que denunciar donde hay corrupción, hay que transparentar y hay que defender nuestra institución pública. Y hoy 5G y electricidad son los dos altos riesgos que tiene nuestro Instituto Costarricense de Electricidad y que si no nos avispamos, van a acabar con nuestro querido ICE. Así que no Ujú. creamos nada más que esto obedece a que los chinos son esto o el otro, sino que obedece a este contexto global, obedece a los intereses de las élites económicas y políticas que quieren uno de los principales activos nacionales, que es el ICE, que nos ha brindado telefonía, electricidad al costo como un servicio público considerado como un derecho humano y no como una mercancía, hoy está en alto riesgo por todos estos intereses económicos y políticos de los Ujú. que pueden estar en casa presidencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Sergio. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con los compañeros y también con las personas que nos están escuchando, que puedan tener insumos para que construyan su propio criterio alrededor de este tema tan complicado. Y donde creo yo que tenemos también que posicionarnos, ¿verdad? En cuál sería la posición inteligente de nuestro país ante la coyuntura que tenemos de frente, que es un juego de dos potencias o un juego de dos, digamos, hemisferios económicos y también que tienen que ver con mucha historia de este planeta en el que vivimos. Y yo creo que es importante también inclusive analizar un escenario que también lo expuso muy bien Jorge Coronado. Y no es porque yo, digamos, defienda a Estados Unidos o defienda a China. Definitivamente Estados Unidos tiene muchísimas actos y hechos corroborables en los cuales ha sido sumamente inhumano en la historia de nuestra América Latina y definitivamente no son un angelito, ¿verdad? Igual China tiene su historia, pero Jorge Coronado expuso que tenemos una historia en la cual Costa Rica siempre se ha orientado hacia las decisiones o hacia las orientaciones que establece Estados Unidos. Y eso es obviamente originado en una dependencia económica que tenemos con Estados Unidos. Tenemos muchas empresas transnacionales trabajando o produciendo desde nuestro país que generan empleo y que también generan exportaciones que dejan obviamente impuestos que nutren las finanzas de nuestro país. Entonces, en esa perspectiva, que hay una dependencia hacia Estados Unidos, y no porque nos guste, sino porque así se ha configurado, y teniendo enfrente a un presidente como Donald Trump, que no le va a temblar la mano para establecer sanciones económicas, yo me pregunto, y es un escenario posible, si en esta guerra comercial, que es sumamente, digamos, una caja de sorpresas, si Costa Rica dice, no me voy a hacer a un lado de ni uno ni otro y voy a seguir adquiriendo las redes 5G, y si es proveedor chino, será proveedor chino, ¿verdad?
Entonces no voy a irme ni a Estados Unidos ni a uno, pero voy a quedarme ahí en el centro. O sea, eso es un poco difícil, pero Costa Rica tiene que tomar una decisión hacia dónde va. Como dice Jorge, ya esa neutralidad de Costa Rica nunca ha existido, pero entonces ¿hacia dónde vamos a ir? Si Costa Rica, por ejemplo, le dice no a Estados Unidos y le dice sí a China, probablemente Trump le va a decir a todas las empresas transnacionales de nuestro país que no adquieran ningún servicio de telecomunicaciones con el ICE, porque el ICE tiene equipos de Huawei. Habrá que ver el porcentaje de equipos que tenga la competencia entre Huawei, entre Cisco, etcétera. ¿Qué pasaría si en el escenario de que Costa Rica se aparte de Estados Unidos, se tomen sanciones económicas y cómo vamos a reaccionar nosotros como Costa Rica ante la economía que probablemente va a sufrir una contracción y que somos un país tan chiquitito y tan dependiente de Estados Unidos? ¿Cómo vamos a contrarrestar esa lógica y esas decisiones que son muy alocadas del presidente que tiene Estados Unidos en este momento? Y es una pregunta que yo hago objetivamente hablando. ¿De qué lado se va a ir Costa Rica y cómo vamos a resolver las consecuencias del lado al que nos vayamos? Y en medio está el ICE. El ICE, como le dije o les dije, ya por las situaciones y negocios que les planteé y las denuncias de cómo se ha comportado Huawei en lo interno de la institución, el ICE ya debió haber sancionado y vetado a Huawei como proveedor, sin necesidad de un convenio de Budapest, sin necesidad de guerra geopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones que quedan ahí en el aire, que es muy bien, muy efectivo que nos hagamos esas preguntas, porque la situación es sumamente compleja y el ICE está en el medio y tenemos que tomar decisiones. Y lo importante acá es que podamos desplegar 5G. Y yo voy con que sea con stand alone, porque ya estamos sumamente desfasados a nivel mundial con 5G. Ya más bien viene 6G. ¿Cómo vamos a empezar a dar con otro protocolo mediante el cual los servicios van a ser sumamente limitados? Ya nos agarró tarde. Si hubiésemos hecho hace 5 años, eso sí, el non-stand alone, pero estamos sumamente retrasados y ya ahora únicamente sería con el stand alone, con todos los servicios que implica esta solución. Gracias. Muchas gracias. Juan de Dios. Bueno, tal vez si usted me pone la filminita donde dice reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables, ¿verdad? Quería cerrar con eso y tal vez la otra lampita que hizo falta. Vean el, el artículo 2. Es la primera, no, bueno, es la primera, que está, esa es. Vean el artículo 2 lo que dice. Está sometido al presente reglamento la operación activa de redes de servicios basados en tecnología de quinta generación móvil y superiores por parte de las personas físicas, jurídicas, públicas y privadas nacionales o extranjeras que operen en redes o presten servicios de generación móvil 5G y superiores que se originen y terminen o transiten en el territorio nacional, exceptuando la operación de las redes privadas de telecomunicaciones. O sea, que ese artículo solo le aplica al ICE y los proveedores externos no. Entonces, ¿cómo es tigre suelto contra burro amarrado? Y después lo otro, ¿qué vamos a hacer con la competencia? Porque cuando hablamos de Claro, Claro está a nivel internacional, Claro está desde México hasta allá, hasta incluso están criticando a la empresa española de venderle las operaciones móviles en Argentina, Claro, ¿verdad? Sin pedirle permiso al Estado español, ¿verdad? Entonces, vean qué terrible, porque lo que expone serio es que los gringos nos van a castigar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer sin ICE? Porque al final de cuentas, el ICE va a tener que competir por precio con una tecnología que es 930 veces más cara que, 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 que la otra. Entonces, véanlo ahí está un cuadrito, donde se hace la comparación y ese cuadro no lo hice yo, ese cuadro es de la GMSA. Ese cuadrito dice que para implementar SA, el tiempo de implementación es muy corto, pero se ocupan menos de 20 millones de dólares. Pero si nos vamos por SA, hay que invertir 897% más que la tecnología NSA. Entonces, vamos a competir en este país con Liberty,
y con Claro, con un precio que es 934% más. ¿Y qué le vamos a decir al cliente? ¿Qué va a decir el cliente? Bueno, y es que, bueno, dice, es que va a decir la señora de Purral, como dice el presidente, la señora de Purral no programa robots, no programa, ¿cómo se llama? No hace telemedicina, ni hace todas esas cosas, facilidades que va a hacer 5G. La señora de Purral se va a quedar con qué, con la competencia. Entonces, ¿qué? Vamos a matar el ICE. O sea, entre todos la queríamos, le teníamos miedo a Estados Unidos y nos quedamos sin ICE. Bueno, si esa es la propuesta, es que se diga. Pero aquí yo creo que hay que actuar para defender el ICE, no defender intereses privados, y hay que buscar la mejor opción para la institución. Nada vamos a hacer con una tecnología muy avanzada que muy pocos, es más, les voy a dar un dato. Raxa implementó 5G NSA y tiene un año. Tal vez el compañero nos pueda decir cuántos clientes tiene Raxa, pero si no sabe, yo le voy a decir cuántos. Tiene 10 clientes apenas y tiene un año. ¿Cuánto costó esa red? Invirtieron inicialmente $3 millones y ahora van por $25 millones que invirtieron en esa red. Esa red cada año se deprecia, tiene una depreciación anual esa red. Con los clientes que tienen no le da ni para recuperar la depreciación que han tenido los equipos. Entonces, ese fentanilo que dijo el presidente de la República me recuerda a la curva de Gartner. La curva de Gartner tiene un pico muy alto, que es la alta expectativa de la tecnología, ¿verdad? Y eso le ha pasado a Raxa muchas veces. Raxa construyó un IDC con una expectativa de la tecnología y después viene el valle de la desilusión, porque 5G va a ser para las personas y las empresas que tienen alta demanda de datos y ancho de banda. Entonces, cuando los clientes tengan que pasarse a 5G y le digan, mire, señor, para usar 5G él dice, porque es SA, usted tiene que cambiar el terminal y el terminal es más caro, hay que ver qué va a decir el cliente. Si el cliente va a querer quedarse con el ICE y pagar más por el servicio y pagar más por el terminal o irse con la competencia. Entonces, ¿cómo se llama? Entre todos la queríamos y entre todos la matamos. Eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, si nos quedamos sin ICE, si nos quedamos sin Colby, bueno, hay mucha gente que se queda sin trabajo en este país. Claro. Y creo que tenemos otro programa, ¿verdad, Luis Ángel? Hay muchos temas aquí de conocimiento que la comunidad, ¿verdad?, debería manejar. Y solo vamos a recordar el lema de alternativas: pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Terminamos con las palabras de Panga. Muchísimas gracias a los dos compañeros panelistas. Excelente, 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 excelente. Y precisamente por eso nos encanta que el programa dure 2 horas y querríamos que fuese de 3 horas, realmente, ¿no? Si nos pasamos 2 horas oyendo un montón de basuras ahí, ¿verdad? El fútbol, por ejemplo, del opio fútbol, ¿verdad? Que una cosa es el fútbol potrero y otra cosa es el opio fútbol, ¿verdad? Si nos gastamos 2 horas y resto oyendo esas babosadas, o 2 horas y resto oyendo unos programas pseudocómicos ahí, ¿verdad? Terribles, ¿cómo no va a ser posible que nos gastemos 2 horas a la semana hablando cosas serias realmente, ¿no? Yo solo quiero decir un par de cosas. Bueno, además de agradecer, reitero, a los panelistas, al equipo de alternativas, a mi querida compañera hermana Luna, que ya sabe por qué le digo hermana Luna, a la compañera Jenny, y obviamente muchísimas gracias a la audiencia, ¿verdad? Muchísimas gracias a quienes nos están reproduciendo, y muchísimas gracias al auditorio de sábados por la noche, ¿verdad? Ya recuerden, a las 22 horas en Radio Actual 107.1 FM. Y termino con una pequeña reflexión. Yo soy hijo del ICE, soy tremendamente viejo. Y entonces, cuando yo nací no había ICE aquí en Grecia, ¿verdad? Sino que lo que había era una plantita manejada por la municipalidad que cuando llovía ya sabíamos que iba a pasar, porque resulta que el señor que controlaba la planta era una planta hidroeléctrica, ¿verdad?
tenía que bajar las compuertas porque cuando llovía mucho, si no, se reventaba todo el proceso. Y el señor le gustaba mucho el tapiz, entonces se metía unos tacuernazos y se le iba la onda bajar la compuerta y ¡frum! ¿Verdad? Entonces levantaba la potencia eléctrica y quemaba todas las bombillas y todo lo que había aquí en el pueblo. Al día siguiente andaba la municipalidad, el carrito de la municipalidad repartiendo bombillas ahí gratis, ¿verdad? Y teléfonos ni oír, ni pensarlos, ¿verdad? Allá de pronto apareció un teléfono por allá, dos o tres teléfonos en la comunidad, ¿no? Apareció el ICE y pasamos de las cavernas a la era espacial definitivamente, ¿no? Todo cambió. Fue una maravilla, pero todo se potencializó. Lo mismo sucede con la caja, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Entonces son dos instituciones que hay que salvarlas de como de lugar, pero de como de lugar. Y una cosa muy importante, resulta que el ICE y la caja la paga integralmente el pueblo costarricense. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que la directiva de la caja sea tripartita. Por esto, uno, representantes populares, bien, porque el pueblo es el que produce toda la riqueza del país. Representantes del gobierno, no, porque el gobierno toma la plata de los impuestos que produce precisamente el pueblo productor, ¿verdad? Entonces ahí está sobrando esa parte del poder ejecutivo ahí metido, ¿no? Y de las empresas. Resulta que las empresas toman el dinero que le paga al gobierno en impuestos, las que pagan, ¿verdad? Producto del esfuerzo de los trabajadores. En síntesis, la caja es de los trabajadores y debe ser manejada por los trabajadores, ¿verdad? Y los trabajadores saben manejar definitivamente la caja, ¿no? Y los trabajadores saben manejar el ICE. Hay que defenderlas a muerte, ¿verdad? Y un asuntito que lo voy a decir con mucho respeto al compañero Pérez, perdón, si nos quedamos con esta mentalidad, ¿verdad? De no enfrentar al monstruo, porque qué miedo nos va a comer el monstruo más de lo que nos ha comido toda la vida. Nos ha explotado todo el tiempo, ¿verdad? El imperio gringo nos ha explotado todo el tiempo, pero así desde que apareció sobre la tierra, incluso la primera guerra contra William Walker fue una guerra contra el imperio realmente, ¿no? Nos ha explotado todo el tiempo. En cambio, China no ha explotado a nadie, ¿verdad? China, conozco muy bien la historia definitivamente de China. Mientras las potencias europeas y luego los gringos andaban con buques de guerra conquistando todo el mundo, China andaba comerciando. Quieren comerciar, sí quieren. Y China pasó las canutas, como dicen, ¿verdad? Y ahora es lo que es y vive en otro mundo, definitivamente China, ¿verdad? Es increíble. Entonces, no le tengamos miedo al monstruo, ¿verdad? Porque el monstruo es como decía Mao Zedong precisamente, un tigre de papel, ¿verdad? Y en ese momento más que nunca está totalmente debilitado, ¿verdad? Analice lo que pasó hoy en la Casa Blanca. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeros. Muchas gracias. Y no queda más que irnos, ¿verdad? Con la promesa de que Vamos haremos a dejar otro. de transmitir en el Facebook para que las personas tengan completo la información. Y si ustedes se quieren quedar acá un ratito más, pues podemos continuar. Yo me tengo Con que ir. permiso, hacemos un... Detenemos. Buenas noches.